días, queridos hermanos. Nuevamente les extendemos una cordial bienvenida a todos. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Les decía, hermanos, queremos tener una cordial bienvenida a todos ahora a nuestro programa del tema de este día sábado. También queremos darles un saludo a todos ustedes, los que están mirando a través de nuestras redes sociales. Queremos decirles que Dios está ahí, hermanos. Dios nos ama y Dios quiere que nosotros nos gocemos en este día, nos alegremos aquí en la casa del Señor y también en su casa donde están todos mirando. Hermanos, no hay ninguna razón por la que no tengamos que alabar al Señor. Tenemos más de 10,000 razones para alabar a nuestro Padre Celestial, y por eso en esta mañana queremos que se unan a nosotros. Vamos a entonar unos 2 cantos antes de empezar nuestro tema de este día. Bueno, hermanos, les pedimos que nos acompañen con este canto, 10,000 razones. Sigamos alabando a nuestro Padre Celestial, porque Él es digno
de toda honra y gloria. Salvador, a ti me rindo. Queremos dar una bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, en este sábado especial. Nos unimos a
miles de cristianos alrededor del mundo para dar gracias a Dios. Y para comenzar esta mañana quisiéramos, antes de abrir la palabra de Dios, quisiéramos por favor inclinar nuestro rostro y donde quiera que tú te encuentres, por favor, acompáñanos en esta plegaria. Querido Padre Celestial, esta mañana te damos gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de estar juntos en este sábado. Quizá solamente a través de esta vía, a través de la televisión, a través del Facebook o de otros medios. Pero Señor, queremos suplicar tu bendición y tu presencia en este lugar. Y en nuestros corazones especialmente, trae paz, trae seguridad y refresca nuestras mentes y nuestros corazones con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana quisiéramos hablar un poquitito acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hemos hablado en temas anteriores acerca de lo que Cristo Jesús está haciendo en el santuario. Es decir, lo que Él está haciendo es interceder por un pueblo que se está preparando. Pero llegará el momento en el cual Cristo Jesús cesará su obra de intercesión en el cielo y entonces se alistará para venir a la tierra con poder y gloria. El libro de Apocalipsis presenta una imagen interesante de Jesús regresando a la tierra por segunda vez. Y me gusta la imagen de Jesús como alguien victorioso que regresa a la tierra, porque su promesa según San Juan el capítulo 14 es: y vendré otra vez. Y viene Jesús entonces con coronas en su cabeza y en su muslo trae una inscripción que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Y a ese es al Dios al que tú y yo servimos. Ahora Él viene por un pueblo especial, un pueblo que le ha estado siguiendo durante tantos siglos en esta tierra, un pueblo que la palabra para definirlo es el remanente de Dios. Ahora, la Biblia nos dice acerca de que hay un remanente, es decir, un pueblo especial. El concepto de remanente tiene que ver con una selección de personas, de tal manera que queden unos adentro y otros fuera. Es decir, hay una selección, no porque Dios no los quiera, sino porque el ser humano decide últimamente en dónde quiere encontrarse. Podríamos decir que Jesús lo ejemplifica de la siguiente manera. La parábola que Jesús contó en cierta ocasión, que encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 47, Cristo Jesús dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados entonces recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora nota que Juan el Bautista, hablando de Jesús, en cierta ocasión, precisamente en el libro de San Lucas, el capítulo 3, dice que Jesús vendría con el poder de Dios para bautizarlos en fuego. Y entonces dice San Lucas capítulo 3, versículo 16: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora nota lo que sucede. Su aventador está en su mano, es decir, la criba, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay un proceso de selección. La criba es un instrumento para separar la paja del grano que se puede comer.
Jesús dice entonces que también el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces, pero al llegar a la orilla entonces hay un proceso de selección de los peces buenos y de los que no se deben comer. Así que entonces hay un proceso de selección y lo que queda ahí en el caso de la criba es el grano puro. Ese es el remanente. Los peces buenos que quedan allí en las cestas, según dice la parábola de Jesús, son los peces buenos. Hay una separación. Esto me hace recordar la historia de aquella jovencita que tú puedes encontrar en tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. En el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 5, la Biblia dice que en el tiempo del profeta Eliseo había un hombre del ejército de Siria, el cual era un hombre fuerte y poderoso. El libro dice así, el versículo 1, era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Versículo 2 de Segunda Reyes capítulo 5 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. No se dice el nombre de esta jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán, y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Y esta jovencita, aunque estaba lejos de su casa, aunque estaba sirviendo en un país extraño, aunque estaba siendo exiliada de su hogar, de su cultura, de sus costumbres, en un lugar pagano, esta jovencita representa también a aquellos que son escogidos por Dios y que tienen un papel importante que hacer de predicar y de dar a conocer que en Israel hay Dios, un Dios vivo. Y esta jovencita, que no sabemos su nombre, lleva a una experiencia a este capitán de los sirios a conocer al Dios verdadero. Y Naamán fue curado de la lepra. El remanente. Es decir, esa jovencita en el exilio fue como ese pez en la cesta, fue como el grano en la criba que queda limpio, un producto final perfecto para el Señor. Ahora, en el libro de Génesis, si tú tienes tu Biblia, puedes encontrar ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 32, la historia de aquel hombre que se llamaba Jacob, patriarca. El versículo 26 en adelante dice Génesis 32, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si tú no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, cuando se dice el nombre de Jacob, esto le recordaba a este patriarca quién él había sido durante toda su vida hasta ese momento. Y Dios lo estaba llamando. Ahora, esto representa, a partir de ese momento, Israel representa a un pueblo que viene a través de un linaje especial, escogido por Dios, pero no solamente como una nación, sino también representa a un pueblo de Dios como una congregación religiosa. Es decir, entre todas las naciones del Antiguo Testamento y en el mundo antiguo, Dios había escogido a un pueblo especial para que revelase a todas las demás naciones el verdadero carácter de Dios, su amor y su misericordia y su justicia. Ahora, tú sabes que en la historia muchas veces el pueblo de Israel no cumplió este mandato o este propósito que Dios había designado para este pueblo. Porque en realidad el nombre de Israel es alguien que ha luchado con Dios y ha vencido. Es decir, que esto tiene que ver con una relación personal de reconciliación con Dios. Jacob se estaba reconciliando con Dios.
Ahora ya no era el mentiroso, ya no era el usurpador, ahora era el vencedor. Ahora, más adelante, pasando los años, este pueblo especial escogido por Dios fue a Egipto. Y tú recuerdas la historia, en Egipto ellos sirvieron por muchos años, más de 400 años, pero Dios redime al pueblo de Israel, que se había hecho numeroso en las tierras de Egipto, los redime y los vincula ahora nuevamente con Él como un pueblo escogido. Nota lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 19, versículos 4, 5 y 6. Dice Dios del pueblo de Israel cuando salió de Egipto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, tú no escoges a Dios, Dios de antemano te ha escogido a ti. Es decir, antes de que tú nacieses en el vientre de nuestras madres, Dios ya te conocía y tiene un plan especial para ti, así como lo hizo con el pueblo de Israel, como un remanente entre todas las naciones para mostrar su verdadero carácter. Dios quiere que tú también, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú trabajes, en el ambiente donde tú estás, puedas representar a Cristo Jesús. Por eso entonces dice el versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros, escucha bien, me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, queridos amigos y queridos hermanos, es maravilloso saber que Dios nos ha escogido con un propósito especial. Y número uno es que seremos un reino de sacerdotes, una gente o una nación santa para el Señor. Es decir, que hemos sido separados, hemos sido escogidos por el Señor. Ahora, la palabra remanente en el Antiguo Testamento más o menos se repite unas 450 veces. Y cuando hablamos de remanente, debemos distinguir tres diferentes formas de ver la palabra remanente. Tres tipos de pueblo que son remanente. Explico. El primero puede ser el remanente histórico. Número 2, un remanente que es fiel. Y por número 3 tenemos a un remanente que es escatológico. Déjame dirimir un poquito sobre cada uno de estos tres formas de ver el pueblo remanente de Dios. El primero dijimos que es el remanente histórico. Y normalmente estos son cuando hablamos del remanente histórico, nos referimos a aquellos que sobrevivieron a las catástrofes del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, incumplía con el pacto de Dios, Dios enviaba muchos profetas para hablarles con amor, pero el pueblo normalmente apedreaba a los profetas, hacían caso omiso de sus advertencias. Y mira tú si en el Antiguo Testamento vemos cuántas veces sufrieron de invasiones de otros pueblos. Finalmente, en el año 586 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y tú puedes leer esa historia en el libro de Primera Reyes, en el capítulo 25, el versículo 22, y el libro de Jeremías, a partir de los capítulos 40 hasta el 44. Muchos de estos israelitas pensaron que era mejor huir hacia Egipto. Entonces Jeremías habla y dice en Jeremías capítulo 42 y el versículo 17, por palabra de Dios: todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Ahora nota tú que entonces hubo una parte del pueblo de Israel que fue llevado a Babilonia
y otra parte de los habitantes que fueron a buscar asilo a Egipto, y Dios dice, allí no es la solución. Sabes que a veces nosotros razonamos, pensamos que nuestras soluciones son las mejores, y solamente nos damos cuenta que estábamos equivocados cuando venimos con las rodillas ensangrentadas, con nuestras manos sucias, cansados y hambrientos de escuchar un así dice Jehová. Pero vagamos, nos vamos. Ahora, nota lo que dice el libro de Zacarías, el capítulo 8, versículos 3, 4 hasta el 7. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. A donde Dios quiere llevarte a ti, hermano y amigo, es a la ciudad de la verdad y al monte de la santidad, porque eres un pueblo escogido, especial, eres parte de un remanente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con un bordón en su mano por la multitud de sus días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y escucha especialmente el versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, al remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Dios tiene un pueblo especial, un remanente. Pudieron haber ido en cautiverio, pudieron haber pasado por diferentes dificultades, pero Dios siempre ha tenido un pueblo especial. Ahora, hablemos por un momentito de la segunda perspectiva acerca del remanente. Ya hablamos un poquitito acerca del remanente histórico, pero quisiera ahora dirimir sobre el remanente fiel. Aquí tenemos dos ejemplos especiales. ¿Tú te recuerdas que el profeta Elías pensaba que era el único en todo Israel que no había doblado sus rodillas ante Baal? Él pensaba que la nación había apostatado en forma completa, y entonces en un grito de desesperación le dice al Señor: pues es que yo soy el único que ha quedado. Pero en Primera de Reyes capítulo 19 y el versículo 18, Dios le dice al profeta Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios se resguarda un grupo especial, es decir, un remanente, aunque haya la apostasía más terrible en el mundo, Dios se guarda de un grupo especial. Este es un grupo fiel. Pero el libro de Esdras, en el capítulo 9 y el versículo 13 al versículo 15, dice lo siguiente Esdras: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, si tú recuerdas, empiezan a regresar después a reconstruir la ciudad, los muros de la ciudad, y entonces Esdras dice en su oración: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Escucha lo que dice entonces, lo que analiza Esdras, y dice: ¿acaso hemos de volver a infringir tus mandamientos, a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Es decir, Esdras está diciendo: oh Señor, obramos mal en el pasado, pero tú te has guardado un pueblo especial, remanente. Ahora que tú nos has hecho entender de que debemos guardar tu pacto por amor, porque te amamos,
obedeceremos tus mandamientos, ¿cómo sería posible que volvamos a caer en los mismos pecados, en los mismos errores? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente quien escape? Oh Jehová de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado, escucha, un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es decir, queridos amigos y queridos hermanos, hay un pueblo que Dios tiene a través de la historia. Y hemos visto que Dios se guardó un grupo de 7,000 personas que no doblaron sus rodillas ante Baal ni lo besaron. Y cuando el pueblo de Israel regresa del exilio de Babilonia, Esdras dice, porque tú te has guardado un remanente, Señor, no regresaremos a hacer los mismos errores que nuestros padres. Pero hay una tercera forma de ver sobre el remanente de Dios, una perspectiva acerca del remanente de Dios, y es el remanente escatológico. Ahora, quiero decirte que no todos los que pertenecieron al Israel étnico y geográfico son el verdadero Israel. Porque el libro de Isaías, el capítulo 10 y el versículo 22 dice lo siguiente: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, es decir, las tribus de Israel fueren como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Es decir, no todos serían parte. Pero Isaías capítulo 49 y el versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que una cosa muy interesante desde la perspectiva escatológica es que tú no tienes que haber nacido en Israel para formar parte de ese Israel o ese pueblo de Dios, ese remanente. El verdadero Israel de Dios es el Israel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, es decir, al Mesías. Y cuando Cristo Jesús viene como Mesías, allí hay una división clara de aquellos que le aceptan y los que no le aceptan, los que le rechazan. Jesús entonces funda un nuevo Israel. Y la palabra que se utiliza en el griego para ese nuevo Israel es la palabra eclesía, de donde viene nuestra palabra eclesiástico o iglesia. Está la idea de que Él ha construido, ha hecho un nuevo Israel, y es la iglesia de Dios con una autoridad y estructura propia. Y en esa estructura y esa autoridad propia, en ese nuevo pacto, diríamos así, en esa nueva forma de presentar el Israel escogido, el remanente de Dios, en el centro se encuentra Dios mismo. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18, en aquella conversación entre Jesús y Pedro. Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, es decir, Petros, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, que significa Petra en griego, es decir, una roca grande, como la idea de el Israel vagando por el desierto y la roca siguiéndolos por todos los lugares de donde ellos podían obtener el agua fresca, el agua de la vida. Esa roca, sobre esa roca, la iglesia de Dios será construida y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes por qué el Hades no puede prevalecer contra ella? Porque Jesucristo es el que destruye la muerte y el pecado. El último y postrer enemigo de la humanidad será la muerte, dice 1 Corintios capítulo 15, y será destruido.
Es maravilloso como Jesús en el libro de Oseas, como Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 13 le dice a la muerte: muerte, yo seré tu destrucción y la compasión se esconderá de mis ojos. Oh, hermanos queridos, el remanente de Dios es un pueblo especial, el cual representa el nombre de Dios ante las demás naciones. ¿Estás tú haciendo ese trabajo, amigo y hermana? Ahora que estamos pasando en circunstancias especiales alrededor del mundo, busca la oportunidad de hablarle a alguien del amor de Dios, porque el remanente de Dios todavía, el pueblo de Dios, se encuentra en otros lugares, en otras iglesias. Pero llegará el momento en que Cristo Jesús hablará a sus ovejas, ellas escucharán su voz, la reconocerán y vendrán a su redil. Ahora, Cristo creó su iglesia, escucha, no al lado de Israel, sino como el fiel remanente de Israel, que hereda las promesas, pero también las responsabilidades del pacto. La iglesia no está separada del Israel de Dios, lo está de la nación judía en su conjunto, pero representa al Israel de Dios que a través de la historia desde Génesis ha venido atravesando diferentes etapas y circunstancias, pero ha sido un remanente que Dios ha cuidado y protegido. Ahora yo quiero decirte una cosa: el que se mete con el remanente de Dios, con su pueblo, es como el que lastima, dice, la niña de sus ojos. Es que somos lo más precioso para el Señor, somos lo más especial, un pueblo especial. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 y el versículo 9 y el versículo 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú puedes pensar por un momento quiénes éramos antes, qué costumbres teníamos, qué circunstancias rodeaban nuestra vida, cuál era nuestra mentalidad y cuál era nuestra actitud hacia el resto de las cosas que ocurren en el mundo. Y puedes hacer un examen de cómo Dios ha ido cambiando poco a poco, en forma paulatina pero segura, tu corazón y mi corazón. Y es que de tal manera dice la Biblia que Él quiere preparar a una nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios por la sangre de Cristo Jesús. Somos un linaje escogido y escucha, un real sacerdocio. Por eso el apóstol Pedro dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo doy gracias a Dios, queridos hermanos, porque podemos ver que hay un remanente histórico que nos recuerda que así como Dios lo protegió, lo guió, le dio lo que necesitaba, a ese remanente fiel el Señor también le dará lo que necesita. Y en el futuro cercano, el remanente de Dios podrá confiar que la roca estará cerca de ella. Ahora, hay algo que quisiéramos hablar acerca de lo que ocurre con la iglesia a través del tiempo. Y hemos hablado un poquitito en otros sermones atrás acerca de que hubo apostasía también dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice que antes de la venida de Cristo Jesús ocurrirían cosas extrañas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escucha lo que dice entonces el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y tú sabes que las profecías dicen que el pueblo de Dios pasaría por situaciones muy tristes. La Biblia habla acerca de un periodo de 1260 años, tiempos y medio tiempo, en el cual el pueblo de Dios pasaría por circunstancias especiales, pero aún con todo, Dios se reservó un pueblo especial. Y esto me hace recordar a los valdenses, a los hugonotos, a los reformadores, a Martín Lutero, a Zwinglio, a Melanchthon y a otros como Juan Hus, que aún estuvieron dispuestos a ir a la hoguera, ser decapitados o morir de hambre en calabozos, todo por el nombre de Cristo Jesús. Es un pueblo especial a través de la historia, un remanente. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo hoy en el 2020? Claro que tiene que ver mucho, porque tú y yo hemos sido privilegiados para vivir en este tiempo del fin, en un tiempo en el cual muchos de los apóstoles, de los profetas, hubiesen querido ver las circunstancias y cómo se va desenvolviendo en esta cadena de eventos en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero así como el pueblo de Dios, la eclesía, encontramos en el libro de Hechos en el capítulo 2, estando juntos unánimes, recibieron el Espíritu Santo. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios necesita del Espíritu Santo con mucha más razón para dar el mensaje de que Cristo Jesús viene, y las advertencias del libro de Apocalipsis en el capítulo 14, donde encontramos allí el mensaje de los 3 ángeles. Por eso el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, dice lo siguiente, y lo leo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. Así que dice aquí el versículo 31 que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, previo a la venida de Cristo Jesús, el Espíritu Santo será derramado sobre la iglesia, será capacitada. Yo quiero decirte, esto no tiene nada que ver con cuántos estudios teológicos podamos tener. No importa cuántos doctorados, PhDs o maestrías podríamos tener nosotros. Esto no es con espada, dijo David, sino es con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Será una obra especial que será llevada por este remanente escatológico, es decir, en el tiempo del fin, que será lleno del Espíritu Santo y podrá predicar. Pero esto sucederá justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús, antes que el tiempo de que Jesús en el santuario celestial termine su obra de intercesión, antes que cada caso alrededor del mundo quede definido para la eternidad. Escucha lo que dice el versículo 32 de Joel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, el monte de la santidad, en la ciudad de la verdad y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová
y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Así que tú has sido llamado para formar parte de ese remanente especial. Nos encontramos en un tiempo especial, hermanos. Lo que ocurre alrededor del mundo hoy en día, con las finanzas, con la economía, con la salud, entre las naciones, el medio ambiente y todo lo que tú puedes ver en las noticias, nos dicen que las cosas están avanzando en forma apresurada y las partes del rompecabezas están cayendo una a una en su lugar. Y entonces el Señor Jesús vendrá. Ahora quiero, para ir concluyendo, leerte lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1. Porque hemos hablado de un remanente, como dice Esdras, que tú guardaste. Porque hemos hablado de un remanente que ha estado en el pasado, en el exilio, como aquella joven entre los sirios. Porque hemos hablado de un remanente al cual se le dice al profeta que son 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Porque hemos hablado de un remanente de Dios escogido, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, un linaje. Y entonces, en el tiempo del fin, ese remanente tendrá que mostrar el verdadero carácter de Dios a todo el mundo. Y por eso San Juan en el capítulo 14 mira ahí en visión y dice lo siguiente: y después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito aquí en su frente. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Dios viviente. Quiero leerte lo que dice, brevemente lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el mensaje de los 3 ángeles. A partir de 1844, Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza su obra de expiación, comienza el juicio. En este tiempo en el que vivimos nosotros, tiempos solemnes, pero el tiempo está a punto de terminar. Y por eso dice San Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, que vio a un ángel diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel, entonces, el primer mensajero, llama la atención a todos los seres humanos en el mundo a prestar atención en quién es el Creador y temerle y darle gloria, porque solamente a Él debemos la gloria. El otro ángel, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, un sistema religioso en el tiempo del fin, unido entre la iglesia y el estado civil, el cual tratará de perseguir a los hijos de Dios, pero más que eso, infundir palabras mentirosas, ofuscando y tratando de borrar el ministerio de Jesús en el cielo. Pero esa Babilonia mentirosa caerá. Versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Y saben una cosa, parecieran mensajes terribles, pero es una advertencia el cual Dios está dando a su pueblo, a su remanente. Por eso dice: salid de ella, pueblo mío. Pero quiero decirte lo siguiente: el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14 dice lo siguiente de ese remanente especial. Aquí está la paciencia de los santos, escucha, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Así que, hermanos queridos, en esta hora, recuerda que tú has sido llamado por Dios, como dice el apóstol Pedro, para ser una nación santa, un pueblo escogido que anuncie las verdades al mundo entero de que Cristo Jesús viene pronto, que el juicio ha comenzado, y advertirle contra las falsas doctrinas de Babilonia. Elena de White, en una carta en la Review and Herald del 12 de abril de 1898, y que la puedes encontrar en el tomo Comentario Bíblico Adventista número 7, en la página 989, dice lo siguiente: para seguir a Cristo no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer esto en esta tierra. Es decir, cuando puedes seguir al Señor Jesús, comienza ahora. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádicamente o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo sufriendo por su causa y diciendo a cada paso, como Job dijo con esta fe maravillosa: aunque Él me matare, en Él esperaré. La forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida, y al procurar así ser semejantes a Él y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo vamos a revelar a Él, a otros. En esta hora yo quiero invitarte que aceptes a Jesús y su llamado. Quizá tú aún no has dado ese maravilloso paso de aceptar a Jesús como tu Salvador. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús que lo aceptes y seas parte de ese fiel remanente del cual Él viene pronto a recoger, a llevar al reino de los cielos. Y si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, yo quiero pedirte que puedas renovar ese pacto con Jesús, porque Él te ama. Que Dios te bendiga. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, no es
refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Consolación en el dolor. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos, Señor, nuevamente porque tú has pensado en nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre has tenido un pueblo especial que ha levantado el estandarte de la verdad y que ha mostrado también cuál es tu carácter, Señor, a las naciones. Por favor, Señor, en esta hora, queremos suplicarte en forma especial que nos ayudes a cumplir con el cometido y la misión que tú nos has encomendado, que podamos cumplir con el propósito por el cual tú nos has hecho, nos has creado y por el cual nos has redimido, y que por tu sangre, Señor, podamos ser una nación santa, un pueblo escogido, adquirido, y llevar a otros, Señor, a Cristo Jesús. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven en esta hora. Sé con ellos, Señor, en sus casas, en sus hogares. Bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y un feliz sábado.